Nos está escuchando ya alguien que me interesa mucho su opinión porque se vio afectado por esta circunstancia en la que se impedía a los representantes del Parlamento catalán acceder al Parlamento aquella jornada de 2011 y es Albert Rivera. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isabel. Albert, ¿qué te ha parecido la sentencia? Bueno, pues primero, aunque sea obvio, pero como vengo y estoy en una tierra donde algunos no acatan las sentencias judiciales, decir evidentemente que Ciudadanos acata la sentencia, que es algo que sería normal en cualquier demócrata. Y dicho eso, por un lado, para mí hay dos partes de la sentencia básicas. Primera, una parte que entra a juzgar el dispositivo policial. Yo no voy a juzgar la sentencia, pero sí que digo, yo estuve aquel día y el dispositivo policial fue malo. Hubieron muchos errores. La prueba es que el presidente le tuvieron que entrar en helicóptero y a los diputados en furgonetas de la policía. O sea que a los hechos me remito. Y la segunda parte, aparte del dispositivo, es que nada tiene que ver un mal dispositivo policial con justificación de la violencia. Y yo vi con mis propios ojos como gente lanzaba botellas, pintura, latas a un señor diputado que era minusválido, incluso pues hubo gente que le estuvo coaccionando y en definitiva. Yo vi con mis propios ojos y vimos muchos diputados que lo comentamos aquel día, actos de coacción y violencia. No todo el mundo que estaba, es verdad, era violento, pero sí que habían violentos que aprovecharon la ocasión para ejercer la violencia. Por tanto, la verdad es que la sentencia, para los que estuvimos aquel día allí, por lo menos en mi caso y los de Ciudadanos, pues nos parece que no se adecua a la realidad y por eso me parece que el Parlamento, si la recurre en ese tipo de cuestiones, pues tiene sentido, ¿no? Estaba reunido hace muy poquito la mesa del Parlamento ahí en Cataluña. ¿Tenemos noticias sobre qué es lo que va a hacer? Bueno, mañana dicen que mañana seguramente puede haber una mesa que decida finalmente si se recurre o no la sentencia. Yo insisto en la idea, nosotros no estamos en la mesa porque se nos excluyó de la pertenencia a la mesa del Parlamento a nosotros, precisamente, pero en todo caso apoyaremos la decisión porque nos parece, insisto, que con nuestros propios ojos, sin que nos lo cuenten, vimos un mal dispositivo policial que es cierto, pero nada tiene que ver un error del gobierno, no justifica lo que vi con mis propios ojos. Por tanto, que nos venda la sentencia a explicar que la libertad de expresión la gente tuvo que canalizarla a través de esa manera. Oiga, yo soy un demócrata y la libertad de expresión la canalizo en una manifestación, con el derecho a reunión, presentando una lista electoral, votando. Eso es lo que hacemos los demócratas y no tirar latas y botellas, ¿no? Por tanto, me parece que es evidente que hubo coacción, que es evidente que hubo violencia y por eso parece tan increíble, en todo el sentido literal del término, lo que el ponente y lo que la sentencia defiende, ¿no? ¿Y no le parece que esto crea un precedente peligroso? Bueno, pues no sé si peligroso, pero preocupante desde luego, porque claro, si no sabemos los demócratas limitar la libertad de expresión y los derechos fundamentales, como el de manifestación o el de reunión, no lo sabemos diferenciar de la violencia y no nos saben diferenciar los jueces, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Desde luego, a mí me parece que eso es algo, insisto, el legítimo cabreo es necesario, que la gente se manifieste, yo lo he hecho y creo que es bueno hacerlo, es bueno también canalizar eso en positivo y presentarse unas listas electorales o ir a votar, que también lo defendemos algunos, ¿no? Pero en Barcelona, además, me parece que estamos ya demasiado acostumbrados a que los violentos aprovechen la celebración del Barça, una huelga general, un acto en el Parlamento, cualquier cosa, para que unos cuantos se organicen y realicen actos violentos. Y esto es algo que nos tenemos, como se dice en Cataluña, que hacer mirar, porque siempre hay un grupito de gente que aquí nos revienta todo, ¿no? Y yo creo que eso, desde la Consejería de Interior, desde los dispositivos policiales, se tendría que tener muy en cuenta. Pero bueno, yo espero, como demócrata, que esta sentencia sea más bien una excepción y que en todo caso se sepa diferenciar lo que estamos diciendo. Ninguna situación, ninguna coyuntura económica, política, justifica la violencia en democracia porque es incompatible. La democracia es justo lo contrario, es canalizar a través de la palabra y de los votos la voluntad popular y no a través de las botellas, las latas o los containers, ¿no? En eso estamos todos y realmente desde aquí hemos dicho muchísimas veces que a mí me ha chocado durante mucho tiempo la ausencia de manifestaciones en la calle, por ejemplo, cuando gobernaba Zapatero y había 5 millones de parados y no se veía a la gente protestando. Y yo siempre dije que me llamaba la atención y que me parece bárbaro que la gente salga a la calle, pero evidentemente no de esta manera, no impidiendo el acceso a los diputados a los parlamentos. En fin, ¿le quiere preguntar a Albert Rivera María Antonia Trujillo? Sí, Albert, buenos días. ¿Qué tal, María Antonia? Bueno, a mí no me parece mal, pero creo que el hecho de que la Generalitat o el Parlamento, si así lo han decidido, lo iban a decidir en la reunión de la mesa, recurra en casación ante el Tribunal Supremo una sentencia, precisamente ante el tribunal cuyas sentencias no cumplen las instituciones catalanas. Me parece un poco paradójico, no me parece mal porque tienen derecho al recurso, pero me parece paradójico. Era solo un comentario en relación con eso. Y después, tú que eres, Albert, eres jurista y además eres abogado, sabes los límites que tiene el Tribunal Supremo en un recurso de casación. Prácticamente la sentencia no la puede tocar.
Sí, efectivamente, la casación solo no va a abrir de nuevo algunos asuntos, sino que básicamente va a revisar, como tú sabes, muy limitadamente eso. Pero también te digo una cosa, María Antonia, es que yo tengo compañeros aquí en el Parlamento que sufrieron botellazos. Y me lo contaron y lo vi, y gente que le tiraron pintura. Y como os decía un compañero que es minusválido, que fue zarandeado por parte de gente que estaba ahí. Por tanto, claro, yo es que lo he vivido, a mí me lo tienen que contar. Entonces, los compañeros... Entonces yo creo, tienes tu razón en la parte, digamos, más técnica jurídica, de que a lo mejor la casación no acaba cambiando eso, pero hombre, yo creo que un Parlamento, a sus diputados, da igual si un Parlamento autonómico, si son las Cortes, el Senado, los que somos demócratas debemos saber diferenciar eso, y a mí me parece que ese recurso no está mal. También te digo, y tienes razón tú, que eso no va a ser la solución. Para mí la solución es lo que estabas ya apuntando tú antes, ¿no? Y nosotros sabes que estamos de acuerdo en la despolitización del Poder Judicial y de los jueces, y no llegar a este caso, a este tipo de sentencias un poco paradójicas a veces, como las que vemos. Y en cuanto a las sentencias, pues ¿qué te voy a decir? Ciudadanos lleva reivindicando hace ya 6-7 años el cumplimiento de las sentencias del Constitucional y del Supremo, y la paradoja se produce que el Parlamento que no cumple las sentencias del Supremo en materia educativa o lingüística, pues va a ejercer ese derecho. Yo como demócrata siempre defenderé que puedan ejercer ese derecho incluso los que no están de acuerdo con esos órganos, pero hombre, que se manifiesten luego contra el Tribunal Constitucional los mismos que piden amparo, en este caso al Supremo o en un caso determinado al Constitucional, pues sí, yo creo que los gobernantes somos los primeros que tenemos que acatar las leyes, y por eso empezaba mi intervención recordando que algunos partidos siempre acatamos las sentencias, nos gusten o no, y otros solo acatan las sentencias, especialmente los nacionalistas, cuando les da la razón. Cuando se la quita, pues son ilegítimas, ¿no?, según ellos. Hombre, acatar las sentencias es fundamental en el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Albert Rivera. Gracias, un saludo a todos. Un saludo, y tiene la palabra Federico Quevedo y José Manuel Yáñez. Vale, a ver, yo Federico. tres cosas muy rápidamente. La primera, yo estoy de acuerdo con algo que se ha dicho por activa y por pasiva aquí. Yo creo que las sentencias de los jueces hay que acatarlas, y el acatamiento implica en sí mismo un respeto a la sentencia, aunque se discrepe de ella y no se esté de acuerdo. En este caso yo discrepo abiertamente de ella y no estoy nada de acuerdo con el contenido de la sentencia, pero en fin, hay que acatarla y respetarla. Dos, creo que las sentencias de los jueces no deben de llevar nunca a un cuestionamiento del juez, es decir, pues, independientemente de cuáles sean sus ideas políticas. Es decir, las ideas políticas de los jueces a mí me importan cuando opina de política, no cuando emite sentencias judiciales. Lo digo porque en esta mesa hay gente que hoy dice eso, pero luego hay otros días que dice lo contrario cuando las sentencias no le gustan, en concreto Ricardo Martín, por ejemplo. Siempre he apoyado a los jueces. Y si nos vamos a las hemerotecas, por ejemplo, Hombre, cuando aquí se ha cuestionado desde algunos medios de la izquierda al presidente del Consejo General del Poder Judicial por ser del Partido Popular, tú lo has hecho también. Entonces, hay que mantener esta posición. Yo la he mantenido siempre. Cuando el Tribunal Constitucional y con el Supremo igual ha dicho lo que ha dicho sobre Sortu, o cuando dice otras cosas, aquí algunos siempre hemos respetado las sentencias, vengan de donde vengan y sean las que sean, y otros no lo hacéis solamente cuando os interesa. Solamente cuando os interesa. Y tercera cuestión, estamos en un Estado de Derecho. Y al final un Estado de Derecho tiene recursos, y aquí esto se va a recurrir al Tribunal Supremo, lo va a hacer la Fiscalía, y espero que sea al final el Supremo el que tome una decisión, y habrá que respetarla y acatarla también, sea cual sea y en la dirección en la que vaya. Pero por suerte, en un Estado de Derecho siempre hay tribunales por encima que pueden dar la vuelta a una sentencia que a mí en este caso me parece injusta, aunque la acate y la respete. Pues yo puedo añadir que también acatamiento de la sentencia. Oye, perdona, una cosa, es que parece esto de acatar una sentencia, la sentencia la acata a los que obliga, el resto somos periodistas y analizamos las sentencias, las criticamos su contenido, no tenemos que acatarlas, o sea, las acatan las instituciones, los periodistas valoran, opinan, pero no... Es que esto parece que es que el resto no acatamos. Yo por eso he dicho que lo primero es que no me gusta. Acatar una sentencia es al que le obliga. Que no me gusta nada. Un periodista que la comenta. Y luego sacudes a la sentencia. Pero ¿qué es acatar? Primero acatas y luego dices, yo la acato, pero me parece una vergüenza. Pero es que decir, acato la sentencia, a ti no te compete acatar o no. A ti te compete opinarla. Es que la acatas igual que cuando llega Hacienda y te dice que tienes que pagar esto. Y la acatas, puedes no estar de acuerdo y criticarlo. Estáis confundidos en el concepto de acatar. Menudo concepto de democracia tienes tú. ¿Puedo explicar por qué he dicho acato la policía? Digo que acato la sentencia porque en los últimos años en España casi todo el mundo, o mucha gente, y no lo digo por nadie de esta mesa, pero en muchos ámbitos políticos y en muchos ámbitos de opinión, las sentencias no se acatan y se entra en tromba contra las mismas. No estoy hablando de esta mesa. Segundo, yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Pero criticarla no es no acatarla. Simplemente es un ejercicio retórico el que estoy haciendo. Y tanto, pero es confundir a la gente. Es que alguien que critique en tromba o no tromba una sentencia no es que no la acate, es que tiene derecho a criticarla.
No, es que creo que es importante el matiz. Y es importante el matiz que yo, desde mi punto de vista, estoy introduciendo, aunque no estéis de acuerdo con el mismo. En segundo término, yo no estoy de acuerdo con la sentencia. No me gusta la sentencia. Y no me gusta la sentencia porque siempre que colisiona el derecho de la libertad de expresión y la libertad de manifestación con otros derechos, ha habido numerosa doctrina jurídica que, bueno, pues unos han inclinado la balanza en favor de un derecho y otros en favor de otro. Pero a mí me parece que en algunos casos los jueces y el Tribunal Constitucional y otros órganos jurisdiccionales se la cogen, perdonadme la expresión, con papel de fumar. Y entonces a mí en este caso me parece evidente que al menos algunos manifestantes, como dice el voto discrepante de Grande Marlaska, aunque carezca de valor jurídico, alteraron el funcionamiento del Parlamento. A mí me parece que la protesta era legítima, me parece que el gobierno autonómico hizo mal los deberes en cuanto a hacer un despliegue policial necesario y suficiente para proteger a los parlamentarios, y me parece que los que protestaban se excedieron porque alteraron el funcionamiento del Parlamento. Por tanto, para mí la sentencia, en fin, deja bastante que desear, sienta un precedente, porque además creo que estamos en un momento en España en el que se está confundiendo la legítima protesta en la calle, que yo siempre defenderé, con ejercer la violencia de una manera inasumible, por lo menos para mí inaceptable. ¿Para qué queremos a la policía entonces? Pero tiene la palabra... La policía tiene que evitar eso, y no habría sentencia si la policía hubiera actuado. Pero un error de la policía no exime. Claro. Que no habría causa. No tiene la palabra Chencho, que todavía no le hemos escuchado. Vamos a ver. No habría causa. Que la policía se equivoque a la hora de organizar la defensa de algo no significa que el delincuente no cometa el delito. Pero vamos a ver, está muy bien. No, es que tiene la palabra todos los delitos que queramos siempre que no haya un policía delante. Es que esto es alucinante. Perdón, un matiz. Es que yo no he dicho que se equivocara la policía. Ojo, digo que los responsables políticos de la policía de Cataluña fueron los que cometieron el error. Pero y aún así... Mi punto de vista, Marta, es mi punto de vista. ¿Y los que cometieron delito dejan de cometerlo porque se equivocan? Isabel, ¿me has oído lo que he dicho? Que yo he dicho que estoy en contra de la sentencia. Que estoy en contra de la sentencia. Pero si yo no quiero gente a favor o en contra... Pero ya he explicado mi posición. A ver, Chencho Arias, que no le hemos escuchado. Chencho. Yo no miro la ideología política del juez. Me importa un pepino que sea de Izquierda Unida, o que sea de Fuerza Nueva, o que sea del Opus, o que sea del Partido Socialista, del Partido Popular. Me importa un pepino. Me importa un pepino. Es el juez. Ya está. Ya ha fallado. Ya está. Me importa un pepino. Y después la policía a lo mejor pecó de no tener los hombres suficientes así, perfecto. Y nos dice María Antonia que técnicamente la sentencia es impecable. Y lo será. Y además que el gobierno catalán es paradójico, que efectivamente es paradójico, que ahora vaya a reclamar, a recurrir, cuando en otras ocasiones no acepta lo que dice el Supremo. Todo eso está bien, pero no escabullamos el tema principal. Aquí a un juez ha fallado que unos manifestantes que actúan violentamente, tratando de impedir que se reúna un órgano de la soberanía de Cataluña... No es cierto, Chencho. ¿Cómo? Se reunió y celebró su sesión. Bueno, pero con dificultades. Llegó en helicóptero, zarandeado, le escupieron a... No está aprobado, pero sí ocurrió. No, en la sentencia no está aprobado nada de eso. Pero sí ocurrió. No, perdona, lo ha dicho Albert Rivera. Otra cosa es que el juez no lo pueda aprobar y no condene. Pero sí ocurrió. Vejaron a unos parlamentarios. Le echaron escupitajo a otro. Botellazos, zarandearon a un individuo físico. Chencho, ¿pero quién? Ese que está en la pantalla. Cuando tú llegas, que ha pasado. Pero el problema es que el juez tiene que decir, ¿me lo vais a traer o no? Y lo que dice el juez es que termino. El hecho estará mal probado y el juez no podrá condenar, pero el hecho ha ocurrido. Y esto sienta un precedente de que se puede intentar impedir la reunión de un parlamento o de cualquier órgano. Y por último, hay un argumento del juez que yo no lo veo tan impecable, cuando dice que, dado que los medios de difusión están en manos privadas, entonces la gente tiene que cometer excesos para dejarse oír. Yo digo, ¿de qué me está hablando? Todos los medios de difusión están en manos privadas, la televisión catalana está en manos privadas, la radio de Cataluña está en manos privadas, y luego por otra parte, ¿qué es de las redes sociales? El que quiera protestar no tiene redes sociales que son ahora mismo eficacísimas, es decir, que justificar, porque está la vanguardia en manos privadas, el periódico en manos privadas, el mundo en manos privadas, justificar excesos. Me parece que si eso es impecable, que venga Dios y lo vea. ¿Eso no es ideología en una sentencia? No, pero yo no entiendo que sea ideología. ¿Cómo que no? Pues Explícame qué es eso. Yo no entro en ideología, pero digo que venga Dios y lo vea.